¿cómo están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar sobre nada más y nada menos que Glass Onion, la secuela de Knives Out, que ya se encuentra disponible en Netflix. Y en esta ocasión el detective Benoit Blanc se embarca en una nueva misión, pues esta vez la historia sigue a un grupo de amigos que viajan a la isla privada del multimillonario Miles Brown, dispuestos a pasar un fin de semana de diversión resolviendo el misterio que Miles ha preparado para ellos, una especie de Murder Mystery Party. Pero cuando las cosas se salen de control, el detective Blanc deberá intervenir y averiguar la razón o razones del verdadero enigma a la espera de ser descubierto. Miren, la verdad es que yo estoy muy emocionada con esta película porque Knives Out es una tremenda joya. La primera película para mí fue una joya absoluta. El cómo van desenredando y moviendo las piezas del misterio ante nuestros ojos, y luego dan unos giros en la trama que nadie se ve venir, la forma en cómo funcionan tan bien el guión y los arcos de los personajes, y el cómo mantienen la tensión y la tensión en uno como espectador simplemente me parece sensacional. Por eso estaba tan a la expectativa de una secuela, porque fácilmente Knives Out podría volverse una franquicia donde cada entrega fuera un nuevo misterio completamente diferente, que creo que de hecho esa es la intención que se tiene. Y miren, yo feliz de verdad. Y esta secuela la verdad es que me gustó mucho, mucho, mucho. Está a la altura de ser una digna secuela, sí. Es mejor que la primera, no, pero es una muy buena secuela. Siento que hacen algo verdaderamente grandioso y sólido con lo que tienen. Comencemos porque la ambientación es muy distinta. Fíjense que en eso, en la temática o en el ambiente donde deciden contar esta historia, eso ya es algo que de lleno nos está diciendo que las cosas van a ser bastante diferentes. Luego tenemos a los personajes que en mi opinión están ridículamente bien escritos. Estas personas son asquerosamente millonarias, muchas de ellas representando lo más irónico de la alta sociedad. Tenemos una política, un científico, una celebridad, un twitcher, la ex socia del empresario multimillonario y el empresario multimillonario, el cual es dueño de esta isla. Siento que son personajes que curiosamente funcionan bastante bien unos con otros, que tal vez sí, siento que algunos salen a relucir más que otros, pero que todos están ahí por una razón. ¿Y cuál es esa razón? ¿Qué es lo que tienen en común todas estas personas? Bueno, ahí está lo interesante, porque poco a poco comenzamos a descubrir estos secretos, los chismecillos detrás, pero de entrada esto ya es bastante interesante. Pero sí, en lo personal a mí los personajes me parecen una genialidad, porque una de las características que tenían los personajes de la película anterior era que también eran bastante exagerados, como que rayando casi en lo caricaturesco. Bueno, aquí son el doble, pero siento que es porque la situación amerita que lo sea. Esta hipérbole del entorno, vaya, amerita que lo sean. Lo siguiente es que la película nunca pretende ser lo mismo que la anterior, ni replicar lo mismo que la otra, sino que desde un inicio sabemos que va a ser algo completamente diferente. Otra historia que nunca se repite ni se asemeja a la fórmula, ni mucho menos, sino que tenemos otros métodos, otras cartas, otros juegos para llegar al fondo de la situación y con los cuales mover las piezas en el tablero. Desde un inicio sabemos que las cosas están bastante tensas. Evidentemente hay algo que no cuadra en este grupo de amigos, las cosas están bastante raras desde un comienzo, y nosotros como espectadores podemos desde un inicio empezar a abrir paso a teorías, especulaciones por ahí, pero todavía no tenemos todas las piezas. Esas se nos van a ir entregando conforme avanza la historia, conforme vamos quitando una por una las capas de esta cebolla. Y es aquí donde para mí la película tiene su mayor acierto, la genial forma en la que utilizan la metáfora de la cebolla de cristal. El título en sí de la película, que cuando la terminen de ver no les quedará la mínima duda del por qué se llama así, y tiene de hecho bastante sentido. Algo por ahí así mencionan en la película, que es bastante irónico que haya una cebolla
cebolla de cristal, porque el núcleo verdaderamente siempre está enfrente de nosotros, en nuestras narices, y cuando termina esta película a mí simplemente no me dejaba de hacer tanto sentido la forma en cómo utilizan esta metáfora de la cebolla de cristal y que hacen que todo tenga sentido, y en cómo llegan a la resolución de las cosas es sin duda bastante interesante. Pero para mí lo mejor fue, como dije, el cómo vamos desmantelando capa a capa no solo el misterio, sino también las intenciones de los personajes, las piezas en el tablero y el por qué cada una de estas es sumamente importante. Su razón de estar ahí, el por qué hace que simplemente todo vaya embonando a la perfección, también se cuenta de una forma bastante ingeniosa. A veces vamos para adelante, a veces vamos para atrás, pero todas estas movidas valen la pena. No es tanto lo que se está descubriendo, sino el cómo y a través de qué medio. Para mí ahí está el punto clave de la película. Y por supuesto los tremendos plot twists, giros de trama, que al igual que la primera película, aquí también hay, de una forma muy diferente, pero también lo hace y lo logra excepcionalmente y de una forma bastante creativa, que he de decir que al menos a mí me mantuvo al borde del asiento. Se los juro que me generó una tensión y desesperación que qué cosa, de verdad. Siento que las sensaciones que tanto esta película como la primera generaron en mí son, a decir, las mismas, de diferente forma, pero las mismas. Ahora, si la primera película era muy característica por su peculiar personalidad, es decir, su humor, combinando a la perfección el drama, suspenso y comedia, esta también lo hace. Diría yo que en mi opinión destaca un poco más en el aspecto de comedia, porque tiene un humor bastante peculiar que desde los primeros minutos uno tiene que pescar para saber más o menos con qué clase de comedia te vas a topar. Una sátira totalmente, donde siento yo que aprovecha también mucho para criticar aspectos actuales del sistema y vaya, de la gente en el poder. A veces simplemente solo busca ser cómica porque sí. A mi parecer funciona, pero por ejemplo a mí me recordó un poco a la especie de humor que tienen películas como Don't Look Up. Entonces es cuestión de encontrarle el gusto a este sabor. En cuestiones audiovisuales a mí me gustó mucho la fotografía, sobre todo en algunas escenas que siento que visualmente son muy importantes y le atribuyen mucho peso a la trama, no tanto narrativo sino como interpretativo para cada uno como espectador. La fotografía es buena generalmente. Ahora, yo sé que esta es una película grabada en pandemia y creo que eso es obvio, vaya, claro está, y siento que más allá de que esté tan claro que quieren hacer de la pandemia como parte de la historia, que no tiene nada de malo, creo yo. Es más, hasta siento que hay una escena que sirve para ejemplificar eso que les digo de los millonarios, que ni siquiera se tienen que preocupar por el tema del COVID, como hacemos el resto. Siento que más allá del tema del COVID, que eso es algo pues que fue histórico, es histórico, lo sigue siendo. Hay, a diferencia de esto, un par de referencias que son muy específicamente como muy temporales de cierta época en específico, y yo digo, ¿era realmente necesario? O sea, sabemos por ejemplo lo del tema del COVID y la pandemia, y que eso pues quieran o no va a pasar a la historia, va a quedar marcado, pero ¿realmente Among Us va a quedar marcado? Mucho del humor que vemos actualmente en series y películas tiene que ver con referencias muy específicas, no tanto a la cultura popular, sino algo que está específicamente de moda en lo que graban en la película o la serie, y que ya después cuando se estrena pues pasa como un poquito de moda, como más bien tendencias que son bastante efímeras. En este caso por ejemplo lo de Among Us o esas cositas se empiezan a sentir como ya un poco fuera de. Creo que a pesar de que a mí me gustó mucho, es una película que siento que sí va a generar esta división de opiniones, y yo entiendo, al ser comparada con su antecesora, la verdad es que sí tiene la vara bastante alta. En mi opinión no la pasó, pero ahí la lleva bastante cerca, diría yo. No me sorprendería que a mucha gente le moleste este tema de el exceso de humor, o tal vez la exageración o ridiculización de algunas cosas, y lo entiendo. No todo el mundo estará de acuerdo con esto, pero a mí me parece que la verdad es que es bastante ad hoc a lo que quieren ser y hacer y transmitir como película. Entonces
por mí está bien, cuestión de gusto será. Finalmente, y en conclusión, Glass Onion es una secuela que para mí ha sido bastante disfrutable. Tiene todo lo necesario para hacer una película entretenida que promete desencadenar un misterio, pistas y una resolución tan espectacular como su primera entrega, pero de una forma completamente distinta, bajo nuevas reglas y nuevos términos. En mi opinión, lo que hace a esta película no es tanto la meta final, sino el camino que se traza para llegar a esta, uno lleno de revelaciones, giros en la trama y unos personajes bastante peculiares que terminan por entregar una cinta en donde su humor, drama y personalidad hacen de esta película una digna secuela. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión al respecto de esta película, si es que ya la vieron, qué les pareció, les gustó, no les gustó incluso más que la primera película de Knives Out o menos, se les hace que todavía no llega a la altura. Cuéntenmelo todo aquí abajo en comentarios y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse y seguirme en redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify. Y yo creo que este ya va siendo el último video del año, así que me despido no sin antes desearles un muy feliz año nuevo 2023 y pues muchas gracias por estar aquí un año más. Les deseo lo mejor y les mando un abrazo, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Bye.